a todos, bienvenidos a la cápsula número 13 de la materia de álgebra lineal dentro del ámbito de desarrollo de las materias de la licenciatura en Ingeniería Civil. El día de hoy, en esta cápsula, vamos a revisar algunos de los conceptos fundamentales de las aplicaciones matemáticas del álgebra lineal en la ingeniería, ¿no? Toda esta unidad vamos a hablar de aplicaciones directas en ingeniería, ¿no? Como les decía, cápsula 13, ¿no? Vamos a hablar hoy primero de las aplicaciones de lo que conocemos como las transformaciones lineales. ¿Qué son las transformaciones lineales? Son una parte del álgebra lineal cuyo objetivo real es eh, hablar sobre todo de la definición de las propiedades que hay de cambiar de un esquema de dimensiones a otro. ¿Esto qué quiere decir? La función de las transformaciones lineales es poder adaptar análisis y cuestiones o esquemas que se establecieron en un sistema dimensional y trasladarlo al otro. ¿Por qué tiene importancia? Bueno, porque en muchas ocasiones simplifica la demostración y sobre todo simplifica la interpretación de estas situaciones, ¿verdad? En general, va a ser una transformación lineal, es una función entre dos espacios vectoriales que busca conservar la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Dentro de las aplicaciones tenemos rotaciones y transformaciones geométricas. En física, la rotación de cuerpos rígidos es el cambio de coordenadas y la simetría de sistemas que pueden describirse mediante transformaciones lineales. Por ejemplo, la rotación de un vector en el plano y en el espacio tridimensional se modela por matrices de rotación que son transformaciones lineales ortogonales. Básicamente lo que se busca con la rotación de transformaciones geométricas es que como una base para las aplicaciones de ecuaciones o transformaciones lineales de ecuaciones ortogonales o de vectores ortogonales, como su característica principal es que no puedan, es decir, no sean una inversa a la otra, es decir, no se anulen, va a garantizar que el flujo de datos o el movimiento rotacional no genere una anulación, ¿verdad? O sea, garantiza el movimiento. También hablamos de óptica y mecánica cuántica. En la óptica, las transformaciones de matrices permiten modelar cómo la luz se propaga a través de sistemas ópticos, como lentes, espejos, etcétera. En la mecánica cuántica, los operadores que actúan sobre funciones de estado son en su mayoría transformaciones lineales u operaciones lineales en el espacio de Hilbert, lo que permite resolver ecuaciones de evolución y calcular probabilidades. Desde el punto de vista de óptica, las transformaciones lineales son los que nos permiten, por ejemplo, el diseño de telescopios avanzados. Una de las tareas más importantes de los telescopios, pues obviamente es ver a la distancia, pero esa distancia al pasar por un lente se ve distorsionada, es decir, cambia sus propiedades dimensionales. Entonces, mediante las aplicaciones lineales, podemos establecer esa concordancia y asimismo se pueden determinar gráficos y profundidades, ¿verdad? En el caso de mecánica cuántica, lo más útil es que nos va a ayudar a encontrar o resolver problemas relacionados con los niveles de energía. También encontramos aplicaciones en transformaciones en la relatividad. Las transformaciones de Lorentz, por ejemplo, que son fundamentales en la teoría de la relatividad espacial, son transformaciones lineales entre los sistemas de referencia inerciales. Estas transformaciones permiten explicar fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Cuando nosotros hablamos de las teorías de la relatividad, hablamos de modificaciones que se encuentran sujetas dentro del espacio-tiempo, es decir, de formaciones del espacio-tiempo lineal que normalmente conocemos. De esta manera, cuando tratamos de entender los efectos de la teoría de la relatividad al universo que normalmente, el universo en el que estamos o el esquema tridimensional en el que estamos, las teorías de lineales nos van a permitir de alguna manera acoplarse o acoplar las ideas para entender cómo la relatividad apoya a los fenómenos.
Sirve también en el área de la informática y la computación para procesar imágenes digitales y gráficos por computadora. El procesamiento y la manipulación de imágenes digitales dependen en gran medida de las transformaciones lineales. Por ejemplo, para rotar, escalar, reflejar o trasladar imágenes, se usan matrices de transformación que modifican los píxeles o vértices de un objeto gráfico de forma eficiente y precisa. Una de las aplicaciones más clásicas de este principio es cuando pasamos de estructuras 2D a estructuras 3D en los diseños o en los programas de diseño asistido por computadora, o sea, los CAD. ¿Por qué? Porque cuando estamos diseñando piezas, por ejemplo, se hacen bases, se puede hacer una base dimensional, por ejemplo, un cuadrado, y por medio del mouse tú elevas la altura. Eso que nosotros vemos que es un proceso tan simple, es una aplicación del cambio de la dimensión de 2 dimensiones a un objeto de 3 dimensiones, es decir, de un plano de 2 dimensiones a uno de 3 dimensiones. Luego tenemos el Machine Learning y el análisis de datos. En el aprendizaje automático, las transformaciones lineales permiten reducir la dimensionalidad de los datos, por ejemplo, mediante análisis de componentes principales, lo que se entiende como sensores eh, PSA. Transforman características y encuentran patrones. Las capas de una red neuronal suelen calcular transformaciones lineales seguidas en función de activaciones no lineales. Básicamente, las aplicaciones lineales van a ser, de alguna manera, o las ecuaciones lineales, de alguna manera, van a hacer que los flujos de datos se comporten de manera controlada. Eso va a facilitar que la información fluya de una manera más efectiva y que sea más fácil su análisis. Luego tenemos aplicaciones en criptografía y seguridad informática. La transformación de Lorentz, que es un fundamento de la teoría de la relatividad espacial, son transformaciones lineales entre los sistemas de referencia inerciales. Estas transformaciones permiten explicar fenómenos como la dilatación del tiempo y como la contracción de la longitud. Es decir, en este sentido, para las aplicaciones criptográficas y de seguridad nos van a servir de alguna manera para entender cómo se hacen algunas codificaciones y cómo se puede también analizar un poco el tema de la dilatación temporal que viene en la teoría de la relatividad, es decir, la curvatura del tiempo, no por la distancia, sino por la forma de la dimensión. Tenemos también aplicaciones de ingeniería. Por ejemplo, el análisis de estructuras y dinámica, el comportamiento de estructuras como fuentes, puentes, edificios, aeronaves, antes que fuerzas externas se modelan utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Las transformaciones lineales representan cómo las fuerzas de desplazamiento se relacionan a matrices de rigidez y flexibilidad. Es decir, si bien hay otras partes de la matemática que se encargan de entender, como por ejemplo la parte vectorial, de entender cómo las fuerzas externas afectan directamente al material, los análisis estructurales y dinámicos que se hacen por medio de las técnicas lineales nos van a permitir examinar en sí el objeto, es decir, entender sus propiedades y cómo sus características internas afectan sus resistencias mecánicas, ¿verdad? También tenemos aplicaciones para señales y sistemas. En el procesamiento de señales, la mayoría de los sistemas lineales puede describirse mediante transformaciones lineales. Por ejemplo, la filtración de una señal, el análisis de Fourier y la convolución se fundamentan en operaciones lineales entre señales y sistemas. Las señales y sistemas, por medio de transformaciones lineales, nos sirven para interpretar señales de un tipo y cambiarlas a otro. Está el caso, por ejemplo, de la ecografía, ¿verdad? O de los análisis sísmicos que nos dan ciertos resultados que luego se transforman en otros parámetros. Es decir, nosotros recibimos información en un sentido y las ecuaciones lineales nos permiten cambiarlo a una dimensión diferente para poder entender el comportamiento. Por último, hablaremos de las aplicaciones en la economía. Una de las principales aplicaciones es la modelación de los sistemas económicos. Las entradas y salidas de sectores económicos pueden representarse mediante matrices, por ejemplo, como el modelo de insumos producto de Lontif. Cada transformación lineal describe como una unidad de producción a un sector que afecta a los demás.
facilitando el análisis y equilibrio del impacto de las políticas públicas. El modelado de sistemas económicos es, por ejemplo, lo que se aplica para determinar las cuestiones presupuestales. Se hace los ingenieros dedicados a la ingeniería económica o a la actuaría, dependiendo del área de estudio, hacen análisis con ecuaciones lineales que les permitan entender la relación que hay entre diferentes sectores económicos. Esta relación de diferentes sectores económicos les va a permitir hacer modelos que predigan más o menos cómo va a comportarse un sector que se ve afectado por otro. Digamos que vamos a hablar del sector de la construcción y vamos a hablar del sector maderero. Imagínense que existe una crisis maderera. Bueno, pues la modelación de sistemas económicos nos va a decir que si decrece, que si decrecen las actividades madereras, obviamente va a afectar la disponibilidad del material para las actividades de construcción, por ejemplo. También se utiliza para la optimización y teoría de juegos. En la optimización lineal, por ejemplo, en la programación lineal, las restricciones y la función de objetivo se representa por transformaciones lineales. Esto permite emplear métodos algebraicos para encontrar soluciones óptimas en problemas de asignación de recursos, logística y diseños de estrategias de juego. Sobre todo, las aplicaciones lineales nos sirven para coordinar los códigos, ¿verdad? Para que los códigos no interfieran unos con los otros y los programas y sistemas funcionen de manera armónica y continua. Muy bien, chicos, esto es todo por la cápsula número 13. Nos vemos en la siguiente cápsula.